Hola, ¿cómo está? Sí, gracias por venir para escuchar el sermón. Sí, como sabe, por coronavirus, es imposible reunirnos en la iglesia, por eso sí tenemos que escuchar la palabra separadamente en nuestra casa, ¿sí? Por favor, escuchen bien, porque según la Biblia, la palabra es la comida para nuestro espíritu. Sin la palabra, nadie puede vivir en este mundo. Por eso, en muchas cosas en la iglesia, escuchar bien la palabra es muy importante. Especialmente cada domingo, reunirnos en esta manera, ¿sí? Para escuchar la palabra. Si cuando usted tenga las preguntas, por favor, pregúnteme. En el tiempo de la comunión. Vamos a orar para empezar la predicación. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad para estudiar tu palabra. Somos muy débiles ante ti. Por favor, ayúdanos para comprender tu palabra, tu voluntad correctamente en este tiempo. Somos muy ignorantes, somos muy tontos ante ti. Sin tu ayuda, nadie puede comprender tu voluntad correctamente. Por favor, llénanos con tu palabra, con tu sabiduría en este tiempo. Por favor, da el predicador, el pastor, para explicar la palabra correctamente para todos los hermanos. Aunque somos separados por coronavirus, sabemos que estamos juntos en ti. Por favor, enséñanos con tu palabra en este tiempo. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. En la sala nadie está, solamente hermano Mario está aquí conmigo. Es muy milagro para mí. De cualquier manera, tenemos que estudiar palabra juntos. Vamos a buscar Segunda de Leyes, capítulo 12. Segunda de Leyes, capítulo 12. Aunque mi español no es perfecto, por favor, escuche bien. Cuando usted busquen, muchos errores, los errores en mi palabra, por favor, enséñeme, avísame luego, ¿sí? Gracias. Segunda de Leyes, capítulo 12, versículo 1 y 2. Segunda de Leyes, capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo voy a leer para usted. Y en séptimo año de Jehú, comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Sí, vamos a estudiar sobre una persona. Su nombre era Joás. Joás, ¿sí? Perdón, Joás es correcto. Él era un rey en Judá, en el país de Israel. Aunque él tenía 7 años, él reinó el país muy bien por 40 años. Capítulo 11, versículo 21, la Biblia dice, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Cuando comenzó a reinar, él era muy pequeño. Él era muy joven, pero por 40 años él reinó el país de Israel muy bien. Él mantuvo su responsabilidad. Él mantuvo su deber muy bien. ¿Por qué? En este tiempo, él escuchó la palabra muy bien. Especialmente al lado de él, hay un sacerdote. Hubo un sacerdote. Su nombre era Joiada. Por medio de la ayuda de Joiada, él hizo
las cosas de Dios muy bien. Por eso el reino, el país muy bien por 40 años. Pero lamentablemente, después de 40 años, su sacerdote, su consejo, Joiada murió. Vamos a buscar Segunda de Crónica. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 15. Yo voy a leer. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Sí, lamentablemente Joiada envejeció mucho, por eso finalmente él murió. Pero sorprendentemente, después de la muerte de Joiada, la postura de Joás cambió. Antes, cuando Joiada estaba con él adoró a Dios solamente. Él escuchó la palabra siempre. Por eso el reino, el país dice muy bien. Pero después de la muerte de su consejo, Joiada, su postura cambió. Él rechazó la palabra de Dios, además él abandonó la palabra. Por eso su vida empezó a ser destruido por Dios. Su vida cambió muy malo. La Biblia dice 24, versículo 17. Yo voy a leer. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. 18. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Lamentablemente, la muerte de Joiada, él empezó a adorar los ídolos, porque él abandonó la palabra de Dios. Según la Biblia, Joás puede ser una imagen de los salvos, ¿sí? Joiada puede ser una imagen de Dios o la palabra. Sí, como los salvos es muy importante escuchar la palabra siempre. Sin la palabra podemos abandonar a Dios. Podemos dejar de Dios. Por eso es muy importante escuchar la palabra. Después de murió Joiada, lamentablemente, Joás empezó a adorar los ídolos. Joás había escuchado la palabra por 40 años. Por 40 años, Joás escuchó la palabra por mucho tiempo. Por eso, él pudo memorizar muchas palabras, él pudo recordar la palabra de Dios en su corazón. Pero lamentablemente, después de la muerte de Joiada, Joás abandonó a Dios. Joás lejos de Dios de repente, inmediatamente. Igualmente, los salvos tienen que escuchar la palabra siempre, porque podemos imitar un ejemplo de Joás. En este mundo hay dos voces: la palabra de Dios o la palabra de las personas. Después de la muerte de Joiada, Joás escucharon la palabra de sus trabajadores en palacio. Por eso, él cometió muchos errores ante Dios. Joás escuchó la palabra de Joiada. Por eso, él tenía que mantener la palabra en su corazón. Pero, lamentablemente, él perdió la palabra. Por eso, él cometió un error. Igualmente, en nuestra vida cristiana es muy importante escuchar la palabra siempre, ¿sí? En este mundo hay muchas
voces, ¿sí? Noticias, ¿sí? O si por medio de tele, podemos escuchar muchas cosas, pero tenemos que rechazar estas cosas, ¿sí? Para escuchar la palabra. Sin escuchar la palabra bien, nuestra vida puede cambiar negativamente. Podemos adorar los ídolos como Joás, porque tenemos la naturaleza pecaminosa igualmente, ¿sí? Igual que esta persona, esta ley, ¿quién? Joás. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestra vida, especialmente para vivir en este mundo como los salvos. Como ustedes saben, podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Coronavirus o la situación de Israel. Yo pienso que nadie sabe exactamente cuándo Jesucristo puede venir, pero quizás yo pienso que este año Jesucristo pueda venir. En este tiempo tenemos que estar despiertos ante Dios, ¿sí? Para esto tenemos que escuchar la palabra, ¿sí? A decir, en vez de pesar de que nosotros escuchamos la palabra, podemos escuchar la voz de otras cosas, las personas o otros, los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Vamos a buscar, por favor, marque aquí. Vamos a buscar Génesis capítulo 16. Génesis. Por favor, marquen, sí, aquí. Vamos a buscar Génesis capítulo 16. Versículo 2. ¿Cuál tenemos que escuchar en este mundo? Por medio de lo que escuchamos en este mundo, nuestra vida puede ser decidida, ¿sí? Sí, Génesis capítulo 16, versículo 2, yo voy a leer. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te luego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Vamos a leer juntos. Y atendió Abraham al luego de Sarai. Como sabe, Abraham sí era un antepasado de la fe, ¿sí? Antepasado de los judíos. Él escuchó la palabra, él escuchó la promesa de Dios. Sí, la Biblia dice, vamos a, si papá marquen aquí, vamos a buscar Génesis capítulo 12. Versículo 2. Yo voy a leer. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La Biblia dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Si Abraham recibió la promesa de Dios, la Biblia dice, sus hijos van a ser muy bastantes, ¿sí? Si por medio de Abraham, muchas personas van a ser nacidos. Si Abraham escuchó la promesa de Dios directamente, pero lamentablemente él no pudo esperar, ¿sí? La promesa de Dios. En este tiempo, su esposa Sarai le dijo, duerma con mi sierva, Hagar, ¿sí? Mi sierva Hagar. Lamentablemente, Abraham escuchó la palabra de Sarai en vez de escuchar la palabra de Dios siempre. Abraham escuchó la palabra de Jehová directamente. Por eso, él tenía que mantener la palabra de Dios en su corazón siempre. Pero él era tentado por la palabra de Sarai. Por eso, él durmió con su sierva Hagar juntos. Por eso, si ellos
dieron la luz a un hijo. Su nombre es Ismael. Ismael, ¿sí? Lamentablemente, por medio de Israel, Abraham sí tenía muchos problemas, especialmente en actualidad, en esos días, los judíos sí son perseguidos, perdón, son perseguidos por otros pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Abraham escuchó la palabra de Sarai, ¿sí? En vez de mantener la palabra en su corazón. Igualmente, podemos escuchar la voz de este mundo. Podemos escuchar la voz de nuestro cuerpo en vez de la palabra. Nuestra vida puede ser decidida cuál escuchamos en este mundo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios siempre, ¿sí? De otro lado, nuestra vida puede ser destruida como un rey Joás, ¿sí? Por eso, si tenemos que escuchar, tenemos que inclinar nuestros oídos a la palabra siempre. Es muy, muy importante para mantener nuestra vida cristiana muy, muy bien. Vamos a buscar, sí, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 17. 2:17. Yo voy a leer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comerás, ciertamente morirás. Esto es un ejemplo de Adán y Eva. Adán escuchó la palabra, por eso si Dios le dijo, no comas los frutos prohibidos en el huerto de Edén. ¿Sí? Adán escuchó su mandamiento. Por eso él mantuvo la palabra en su corazón. Pero, lamentablemente, él era tentado por su esposa. Quizás si él sea muy, muy bonita, ¿sí? Él esté muy, muy bonita, ¿sí? Por eso, si Adán fue tentado por la palabra de Eva, muy, muy bonita, ¿sí? Como yo, perdón. De cualquier manera, sí, Génesis capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. Sorprendentemente, Satanás cambió la palabra. Pero lamentablemente, Adán y Eva escucharon lo que Satanás les dijeron. Por eso ellos cayeron. Igualmente, es muy importante tener cuidado para escuchar la palabra de este mundo. ¿Sí? Como sabe, hay muchos rumores, hay muchas palabras en este mundo. Podemos escuchar lo que sus vecinos les dijeron. Ustedes podemos escuchar la palabra de nuestro corazón o nuestro deseo, ¿sí? Mundano. Pero es lo más importante escuchar la palabra, enfocarnos en la palabra siempre para caminar en el camino correcto en Dios. Como yo expliqué, Joás caminó en el camino de Dios correctamente cuando su consejo Joiada vivía. Pero después de su muerte, su vida cambió mucho. Además, él empezó
adorar los ídolos, ¿sí? Según la Biblia, idolatría es un pecado muy, muy grave. Además, sí, igualmente podemos pecar ante Dios, ¿sí? Por eso tenemos que acercar a la palabra siempre. No está bien alejarnos de la palabra. Sí, por medio de la palabra, nuestro corazón puede ser mantenido por Dios, por Dios. Físicamente, si nosotros no podemos reunirnos en la iglesia, ¿sí? Por coronavirus, pero aunque estamos escuchando la palabra separadamente en nuestra casa, tenemos que escuchar la palabra para mantener nuestra vida. Además, cada viernes, cada domingo podemos escuchar o mirar los videos por medio de la pantalla en nuestra casa también, ¿sí? Para mantener nuestra vida, nuestra fe, escuchar la palabra bien es un requisito. Sin la palabra, nadie puede presumir su fe, ¿sí? Por eso es muy importante acercar a la palabra. Sí, leer la Biblia o escuchar el sermón más seguido o bien. Sí, vamos a buscar Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es la situación de la iglesia las iglesias galatas. En Galacia hay muchas iglesias. Además, según la Biblia, el apóstol Pablo había visitado estas iglesias algunas veces. Ellos escucharon la palabra por medio de apóstol Pablo. Como sabe, apóstol Pablo era un discípulo muy, muy grande en la Biblia. Aunque ellos estudiaron la palabra por medio de apóstol Pablo, lamentablemente ellos aceptaron las doctrinas falsas. En estas iglesias, los profetas falsos entraron. Además, ellos propagaron las doctrinas muy, muy malas, ¿sí? Pero lamentablemente ellos aceptaron sus palabras. Ellos abandonaron la palabra de apóstol Pablo. Lo siento mucho, ¿sí? De repente. Cuando ellos escucharon la palabra de los maestros falsos, ellos escucharon sus palabras. Ellos siguieron sus palabras en vez de la palabra de apóstol Pablo. ¿Por qué? Somos muy, muy débiles. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso podemos pecar. Podemos ser tentados por las doctrinas malas muy, muy fácilmente. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Cuidado. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 11. Angie, Nora, ¿escuchan bien? 2 de Corintios capítulo 11. Yo pienso que si Rosa y Mariano están escuchando muy, muy bien. ¿Es verdad? Pero Eva, yo tengo una preocupación. Sí. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 y 4, 3, 4. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os
hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí? Lamentablemente, los hermanos en la iglesia de Corinto aceptaron las doctrinas falsas también. ¿Sí? Si en el lugar de Corinto, si apóstol Pablo se quedó por un año o de media, por mucho tiempo él predicó hacia los hermanos en la iglesia de Corintios. Pero lamentablemente en esta iglesia, lamentablemente la doctrina falsa se propagó. Entonces ellos aceptaron estas doctrinas muy fácilmente, porque es muy fácil abandonar la palabra de Dios correctamente, porque a veces la palabra de Dios es diferente a nuestro propio deseo, el corazón mundano. Por eso es muy fácil abandonar o dejar la palabra de Dios en este mundo. Cuando dejemos la palabra de Dios, podremos caer muy fácilmente. Entonces podemos adorar los ídolos, podemos olvidar la gracia de Dios, como Joás, ¿sí? Joás escuchó la palabra por mucho tiempo, pero después de la muerte de Joiada, su consejo, él abandonó a Dios. Además, él empezó a adorar ídolos. Podemos pecar igualmente. Por eso es muy importante escuchar la palabra más seguido o constantemente en este mundo, ¿sí? Vamos a regresar segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 18. ¿Qué pecados pecó Joás después de abandonar la palabra de Dios? Según la Biblia, él pecó 3 pecados ante Dios. Lo primero, él empezó a adorar los ídolos, ¿sí? El segundo, él olvidó la gracia de Dios. Además, el último es en la pelea contra otros países, él fue derrotado, ¿sí? Él derrotado, porque él abandonó la palabra de Dios. Igualmente, cuando nosotros dejemos la palabra de Dios, cuando nosotros abandonemos la palabra de Dios, Dios pueda darnos maldiciones, como Joás, ¿sí? Por eso es muy importante tener cuidado para escuchar la palabra siempre. Lo primero, cuando Joás abandonó la palabra de Dios, él empezó a adorar los ídolos. 24, 19, 18, lo primero, 18. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 18, yo voy a leer. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Aserá y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su
pecado. Si cuando él se dejó la palabra de Dios, él empezó a adorar sí, los ídolos. Por eso su vida fue destruida por Dios. ¿Sí? Cuando nosotros estamos lejos de la palabra, podemos pecar, podemos adorar otros ídolos. En este mundo hay muchos ídolos. Dinero, ¿sí? La vida cómoda, o la fama, o nuestros hijos. Estos son nuestros ídolos. Pero cuando nosotros estemos lejos de la palabra, podremos pecar, podremos seguir estos ídolos en vez de Dios. Sin Dios, nuestra vida es nada, no sirve de nada, porque Dios nos creó. Dios es el creador de todo, ¿sí? Somos creados por Dios, ¿sí? ¿Sí? Por eso tenemos que adorar a Dios siempre, pase lo que pase. Pero sin la palabra podemos olvidar la existencia de Dios. Este mundo es creado por Dios. Por eso es sabio, es natural adorar a Dios. Pero sin la palabra podemos olvidar la existencia de Dios. Podemos seguir los deseos de este mundo. Por eso queremos ganar más dinero, queremos tener más relaciones con sexos opuestos. Queremos seguir la fama de este mundo. Podemos pecar, podemos seguir los ídolos de este mundo. Como Joás abandonó la palabra. Entonces él siguió los ídolos de este mundo. Igualmente podemos pecar a la misma manera. La misma manera. Por eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado para escuchar la palabra siempre. Vamos a buscar San Mateo capítulo 8. Mario, ¿me entiende? San Mateo capítulo 8, versículo 28. San Mateo capítulo 8, versículo 28. Yo voy a leer. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, y vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. En la Biblia, dos personas son presentadas. Ellos son endemoniados, endemoniados, ellos tenían Satanás, o demonios, demonios. Por eso sus vidas fueron controladas por demonios. Ellos vivieron donde entre los sepulcros, Lamentablemente, sus vidas fueron controladas por demonios. Vamos a buscar San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5. Versículo 5. San Marcos capítulo 5, versículo 5. En este capítulo podemos ver las mismas personas, ¿sí? Capítulo 5, versículo 5, la Biblia dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras, ¿sí? Ellos siempre hirieron sus cuerpos ¿con qué? Con piedras, ¿sí? Sí, la vida de estas personas son como la vida de este mundo, ¿sí? Muchas personas parecen muy ocupados. Su agenda parece muy ocupada, ¿sí?
su vida parece muy exigente, siempre, siempre. Ellos no pueden dormir bien. Ellos tienen que levantarse muy temprano para trabajar, para estudiar. Pero ellos no saben de la razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos son muy ocupados para educar sus niños, sus hijos muy bien, para ganar más dinero. Para seguir los ídolos, ellos parecen muy ocupados. Como esta persona, ¿sí? Esas personas fueron controladas por demonios. Demonios significan los ídolos. Igualmente, nuestro corazón está lleno por muchos deseos mundanos. Ídolos. Sí, nuestra vida puede ser controlada por los ídolos o demonios. Demonios pueden utilizar, ¿qué? Los ídolos en nuestro corazón, ¿sí? Esas personas parecían muy ocupadas. ¿Sí? Por la noche, ¿sí? Por la mañana, ellos fueron muy ocupadas, ¿sí? Hiriendo, ¿sí? Sus cuerpos con piedras, ¿sí? Por muchos trabajos, muchas personas parecen muy ocupadas en este mundo, pero ellos no saben la razón correctamente, porque necesitamos dinero, porque tenemos que cuidar, atender nuestros hijos bien, porque tenemos que gastar nuestra energía, dinero, para algo. Sí, lamentablemente, nuestro corazón está lleno con muchos ídolos de ese mundo, ¿sí? Porque ellos no escuchan la palabra. Por eso ellos siempre están siguiendo los ídolos de este mundo. Para evitar los ídolos de este mundo, tenemos que escuchar la palabra. ¿Por qué? Por medio de la palabra, nuestra vida puede ser normales, ¿sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 32. Yo voy a leer. Él les dijo, id, y ellos salieron. Id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. La Biblia dice, y les dijo, id. Por medio de la palabra de Jesucristo, sorprendentemente los demonios salieron, ¿sí? Se fueron. Sí, la palabra tiene el poder para evitar los ídolos. Si ustedes tienen los ídolos en su corazón, ustedes tienen que escuchar la palabra más y más. ¿Qué es su ídolo en su corazón? ¿Dinero? ¿La fama? ¿O buen aspecto? ¿O sexo opuesto? Sí. Cuando ustedes tengan los ídolos en su corazón, tendremos que escuchar la palabra más seguido sobre esto. Sorprendentemente, los ídolos se van de su corazón. Los ídolos desaparecerán en su corazón. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 3 y 4. Yo voy a leer. Y cuando al siguiente día los de
Astot, se levantaron de mañana. He aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. 4. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos están cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado al Dagón el tronco solamente. ¿Sí? Esto es una historia de Israel. Sí, filisteos, sí, filisteos agarraron el arca de Jehová. Además, ellos lo pusieron en el templo de Dagón. ¿Sí? Dagón es un ídolo. Pero cuando ellos pusieron el arca de Jehová, sorprendentemente, un ídolo Dagón cayó. Además, mañana, en la noche, ellos levantó un ídolo, estatua, de nuevo. Pero en el siguiente día, la estatua de Dagón cayó otra vez. Además, ese tiempo, su cabeza, sus manos estaban cortadas. ¿Sí? ¿Qué significa? Por medio de la arca de Jehová, un ídolo fue destruido. Además, su cabeza, sus manos fueron cortadas. ¿Sí? Igualmente, por medio de la palabra en nuestro corazón, podemos controlar los ídolos. Algunas personas dijeron, pastor, es muy difícil controlar nuestro corazón. Me gusta casarme más temprano con una mujer muy bonita. Me gusta ganar más dinero. Me gusta ganar la fama en este mundo. Yo quiero ser más famoso. Pero, ¿cómo podemos controlar los ídolos en nuestro corazón? Esto es la palabra. Por medio de la palabra, sus corazones, sus deseos pueden ser controlados. Un ídolo, Dagón, fue cortado. Su cabeza, sus manos fueron cortados. ¿Sí? Estaban cortados. Igualmente, por medio de la palabra, su pensamiento puede cambiar. O su hábito malo puede desaparecer. Puede cambiar también. Si ustedes desean cambiar su vida más y más, es muy importante acerca a la palabra. ¿Sí? Cuando ustedes desean cambiar su vida más y más, será importante escuchar la palabra más. ¿Sí? Entonces, por medio del poder de Dios, el poder de la palabra, ustedes pueden vivir la vida nueva. Además, su vida será mejor. Es muy tonto seguir un mal ejemplo en la Biblia. Lamentablemente, Joás abandonó la palabra. Por eso, él siguió la palabra de otras personas. Entonces, él cometió un error. Igualmente, podemos pecar cuando nosotros escuchamos la palabra de este mundo o nuestro propio deseo. Por eso tenemos que seguir la palabra de Dios solamente, siempre. Sí, es muy importante para evitar los ídolos de ese mundo. ¿Sí? Y vamos a regresar a Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 22.
Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 22. Hermano Mario, ¿se puede leer? Yo voy a leer otra vez. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. ¿Sí? Después de morir, Joás olvidó la gracia de Joiada. Sí, porque él no escuchó la palabra. Sí, él mató el hijo de Joiada. Es muy, temeroso. Sí, temeroso. Porque él no, temó a Dios. Sí, él mató el hijo de un sacerdote, aunque él recibió la gracia de Joiada. Él olvidó la gracia fácilmente. ¿Por qué? Él dejó la palabra de Dios. ¿Sí? Él estaba lejos de la palabra. ¿Cómo podemos acordar la gracia de Dios? Siempre tenemos que escuchar la palabra. En la iglesia primaria, los hermanos se reunieron muy seguido para recordar la gracia de Dios. Sí, cada vez que ellos se reunieron, ellos escucharon la palabra por mucho tiempo. Ellos escucharon la palabra por 5 horas cada domingo. ¿Ustedes pueden escuchar la palabra por 5 horas constantemente? Es muy difícil en esos días, ¿sí? De cualquier manera, en ese tiempo, ellos amaron escuchar la palabra. Por eso, ellos pudieron recordar, acordar la palabra, el amor de Dios siempre. En esos días es fácil olvidar la gracia de Dios, el amor de Dios. Por eso podemos pecar. Porque muchas personas no quieren escuchar el sermón, la palabra. Por eso ellos no pueden recordar el amor o la gracia de Dios. Para guardar el amor de Dios en nuestro corazón, es necesario escuchar la palabra. ¿Sí? Sin la palabra nadie puede acordar la gracia de Dios siempre. Vamos a buscar Salmos capítulo 65. Salmos capítulo 65. Salmos capítulo 65, versículo 9. Salmos capítulo 65, versículo 9. Vamos a leer juntos 65, versículo 9. Vamos a leer juntos 1, 2, 3. Visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. La Biblia dice: visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces. Según la Biblia, nuestro corazón es como la tierra. Según la Biblia, la palabra es como el agua. La Biblia dice: visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios. Sorprendentemente, por medio de el agua de Dios, por medio de el río de Dios, la tierra estaba llena. ¿Sí? La tierra tenía
riquezas, ¿sí? Riquezas, ¿sí? Sí, para la tierra, para las riquezas de la tierra, el agua es necesario, ¿sí? Igualmente, para nuestro corazón, tenemos que obtener más palabras, muchas palabras, ¿sí? Por la palabra, nuestro corazón estará lleno con la gracia de Dios. En su corazón, cuando ustedes tengan muchas palabras, ustedes obtengan muchas palabras por medio del sermón o si por medio de la Biblia, su corazón serán abundantes en la gracia, sí, abundantes. Pero sin la palabra, lamentablemente, su tierra, la tierra de su corazón será seca, ¿sí? Por eso ustedes no pueden ver los granos, ¿sí? Los granos, los frutos en su tierra. La Biblia dice, 9, con el río vistas a la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Para ver los granos en su vida, tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra. Es muy, muy importante. Según la Biblia, hay muchos frutos espirituales. Según Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, el fruto de Dios es amor, la paz y gozo. ¿Sí? Por medio de la palabra, su corazón estará lleno con el amor de Dios. Su corazón estará lleno con la paz de Dios. ¿Sí? Por eso su vida será mejor. Su vida será más gozosos, ¿sí? Gozosas, ¿sí? Por eso es muy importante obtener la palabra más seguido para llenar su corazón, ¿sí? Llenar con corazón con la gracia de Dios. En este mundo, sin la gracia, sí podemos enojarse muy seguido, ¿sí? Muy seguido. Además, podemos guiarse, ¿sí? Hacia todo, ¿sí? Hacia todo. Hay muchas peleas en su vida, en su familia también. Si por medio de la gracia de Dios podemos tener la paz siempre en su vida, incluyendo en su casa, en su trabajo, en todas partes de este mundo. ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8. Versículo 23 y 24. Y 24. Yo voy a leer. Y entrando en él la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrirán la barca, pero él dormía. 25, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Sí? En una barca hubo discípulos y Jesucristo. ¿Sí? Si hubo tempestad tan grande en el mar. En este tiempo, su respuesta era diferente. Los discípulos tenían miedo hacia la tempestad muy, muy grande. Pero sorprendentemente, Jesucristo durmió.
en una barca. ¿Por qué? Como sabe, Jesucristo era Dios, ¿sí? Jesucristo se volvió, la palabra se volvió en Jesucristo, ¿sí? La palabra se convirtió en Jesucristo. La Biblia dice, vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Yo voy a leer. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra fue hecho carne. Esto es Jesucristo. Eso significa, Jesucristo era la palabra era Jesucristo. Jesucristo estaba lleno con la palabra. Jesucristo era la palabra. Por eso, si pasa lo que pase en la situación muy mala, Jesucristo estaba en la paz. Igualmente, si por medio de la palabra, con la palabra en nuestro corazón estará en paz siempre. En este mundo, como sabe, por coronavirus, muchas personas si tienen miedo hacia su vida, ¿sí? Sobre su vida. Si mi vida será peor, si ya perdí, yo he perdido mucho dinero, si por crisis, economía en este mundo, por caos de este mundo, yo perdí todo, si podemos guiarnos hacia Dios o hacia otras personas. Pero por medio de la palabra, nuestro corazón puede ser guardado en paz. Además, podemos recordar la gracia de Dios. Después de nuestro muerto, podemos ir a ¿dónde? Ir al cielo. Esto es la esperanza dada por Dios, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Yo voy a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice, antes, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos vencer todas las cosas por el amor de Dios. Dios nos dio la esperanza verdadera. Esto es la vida del cielo. Después de nuestra muerte, podemos vivir en el cielo. Por eso, nadie necesita preocuparse sobre su vida. Si podemos tener miedo hacia la muerte, ¿sí? La muerte es la situación lo peor, ¿sí? Podemos morir por coronavirus. Sí. No toque. Sí. Por virus. Por favor, sí. Guarde la distancia, sí. Entre nosotros. No está bien. No. Sí. No venga. Sí.
podemos morir. Sí, podemos morir. Nadie sabe. Después de morir, podemos vivir en el cielo para siempre. ¡Wow! Está bien, ¿sí? Sí, a veces me gusta morir. Sí, la broma, ¿sí? Porque después de nuestra muerte podemos vivir en el cielo con Dios para siempre. Por eso nadie necesita preocuparse sobre su vida. En vez de preocuparnos sobre si la situación es mejor, si pensar en la esperanza, ¿sí? Por medio de la palabra, la esperanza, nuestro corazón estará lleno con la gracia. Cuando nosotros escuchemos la palabra, si podremos llenar nuestro corazón con la gracia, ¿sí? En vez de la preocupación. Pero cuando ustedes tratan de escuchar la noticia o las palabras de sus vecinos, sus amigos, su corazón estará lleno con la preocupación, como Joás, ¿sí? Joás olvidó la gracia de Dios cuando él empezó a escuchar la palabra de las personas, ¿sí? Él sí abandonó la palabra, por eso su vida era muy peor. Su vida era muy malo, ¿sí? Igualmente es muy importante escuchar la palabra o acerca de la palabra para pensar en la gracia de Dios. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 24. Opa, marquen aquí, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 24. Yo voy a leer. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 24. Yo voy a leer. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos en un ejército muy numeroso. Por cuando habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, así ejecutaron juicios contra Joás. Sí, sorprendentemente, cuando el ejército de Siria vino a Judá, lamentablemente, si el ejército de Joás fue derrotado, ¿sí? ¿Es correcto? Derrotado. Porque si él olvidó la existencia de Dios. Antes, cuando Joás confió en la palabra, él ganó la victoria. Pero cuando él se abandonó la palabra, lamentablemente, él fue derrotado por el ejército de Siria. Tenemos que pensar la pelea, la lucha, la pelea, así, la victoria de pelea, pero pertenece a Dios. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Lo primero, 17, versículo 16. Esto es la lucha, la pelea entre David y Goliat, ¿sí? Goliat fue muy fuerte. Goliat era muy alto, ¿sí? Es imposible si David
David derrota sí, Goliat. Es imposible, ¿sí? Pero sorprendentemente, cuando David confió en la palabra, él derrotó sí, Goliat. ¿Sí? Usted sabe esta historia, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Yo voy a leer. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Cada día, por la mañana, por la noche, sí, esa persona apareció. Por eso, todos los judíos sí, tuvieron miedo hacia esta persona. ¿Sí? Sí, igualmente, en este mundo, por medio de las dificultades, por medio de muchas cosas malas, nuestro corazón puede estar lleno con las preocupaciones, ¿sí? O así, el sentimiento de miedo, ¿sí? El sentimiento de miedo, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Pero, versículo 47. Capítulo 17, versículo 47, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Wow, es muy, muy bonito, ¿sí? La Biblia dice, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, ¿sí? Si podemos pelear contra Satanás, contra todas las cosas en este mundo, con Dios. En este tiempo podemos tratar todo, ¿sí? Podemos pensar todas sus dificultades, todas las tribulaciones. Cuando nosotros confiemos en la palabra, ¿sí? Cuando nosotros escuchemos la palabra más seguido, podremos ganar una victoria sobre todo. Pero sin la palabra podemos perder todo, ¿sí? Podemos ser derrotados por todas las cosas. Nuestro corazón puede estar lleno con las preocupaciones o miedo. Por eso es muy, muy sabio confiar en la palabra para ganar una victoria. ¿Sí? Si es imposible pelear contra Goliat, pero David derrotó Goliat. Igualmente, cuando nosotros confiemos en la palabra, podremos ganar una victoria sobre todo, ¿sí? En este mundo. Y vamos a buscar, Salmos capítulo 74. 74, versículo 16. Versículo 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y sol. La Biblia es tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Es muy, muy maravilloso, ¿sí? La Biblia tuya es el día, tuya también es la noche. Dios es el creador. Dios creó todo, aún el día o aún la noche. En nuestra vida
Si podemos estar en la noche, ¿sí? Esto significa el sufrimiento. Si por coronavirus muchas personas perdieron su trabajo, ellos tienen que estar en su casa. Por eso ellos tienen que sufrir muchos problemas en su economía, ¿sí? Sí. Muchos problemas, ¿sí? Económicamente. La Biblia dice, Dios creó la noche. ¿Por qué? Para bendecirnos, para darnos las cosas buenas. Si aún en sufrimiento tenemos que pensar en la providencia de Dios, en la voluntad de Dios. Por medio de ¿qué? Sufrimiento podemos comprender muchas cosas. Vamos a buscar Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Isaías. Versículo 18. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Isaías capítulo 30, versículo 18. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. La Biblia dice, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Cuando nosotros confiemos en Dios, cuando nosotros escuchemos la palabra para confiar en Dios, seguramente Dios mantendrá su promesa en la palabra. Eso significa Dios va a bendecirnos con su mano todopoderosa. ¿Sí? Después de esta tribulación, después de este sufrimiento, Dios va a darnos las cosas muy, muy buenas. Yo pienso, aunque en esos días nadie sabe de la voluntad de Dios correctamente, nadie puede comprender la providencia de Dios correctamente, pero seguramente luego podemos comprender su voluntad, la voluntad de Dios correctamente, correctamente después de este tiempo. Por eso, para esto tenemos que esperar. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener paciencia? ¿Cómo podemos esperar? Con la palabra. La palabra es la esperanza. ¿Sí? Por eso, por medio de confiar en la palabra, podemos esperar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para obtener la promesa de Dios, tenemos que esperar. Tenemos que aguantar. ¿Sí? La Biblia dice, porque os es necesaria la paciencia. Por medio de la paciencia podemos recibir la promesa de Dios, la respuesta de su promesa. ¿Sí? Por eso, aunque su vida está en muchos problemas o muchas dificultades, tenemos que esperar. ¿Sí? Cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, podremos aguantar. ¿Sí? Esto es el poder de la palabra de Dios. Entonces podemos ganar victoria finalmente. Lamentablemente, Joás abandonó la palabra de Dios. Joás le echó
rechazó la palabra de Dios. Por eso, lamentablemente, su vida sí fue destruida por Dios. Él no vio la respuesta de la promesa de Dios. Para ver la promesa de Dios tenemos que aguantar, tenemos que tener la paciencia. Seguramente Dios va a darnos las cosas buenas finalmente, yo creo, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 31. Salmos. Salmos capítulo 31, versículo 15. Salmos capítulo 31, versículo 15. Salmos capítulo 31, versículo 15. Esto es el testimonio de David. Como sabe, David sufrió mucho, ¿sí? Él sufrió muchas tribulaciones, muchas persecuciones, pero él confesó de esta manera. 31, versículo 15, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 15, la Biblia dice, en tu mano están mis tiempos. ¿Sí? Él confió en Dios en todos sus tiempos. ¿Sí? En tu mano están mis tiempos. Creo que su vida estaba en la mano de Dios. Igualmente tenemos que confiar todo en su mano. Entonces podemos mantener la paz en Dios siempre. ¿Sí? Vamos a regresar. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Cuando Joiada vivía, el rey Joás escuchó la palabra. Por la palabra Joás se hizo correctamente ante Dios. La Biblia dice, él reinó 40 días en Jerusalén muy bien. Pero después de la muerte de Joiada, Joás cambió. Además, él cometió muchos errores. Porque él escuchó la palabra de otras personas, ¿sí? Los príncipes en el palacio, en vez de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál tenemos que escuchar? ¿La palabra de Dios o la palabra de este mundo? ¿O el deseo de nuestro cuerpo? Por medio de esto, nuestra vida cristiana va a ser decidida. Por eso tenemos que escuchar la palabra más o bien. Esto es nuestra responsabilidad. Si por medio de la palabra de Dios podemos evitar los ídolos, idolatría en este mundo, ¿sí? Podemos quitar los ídolos de nuestro corazón. Además, si podemos recordar la gracia de Dios por la palabra. Sin la palabra, nadie puede recordar la gracia. Además, podemos ganar la victoria sobre todo, ¿sí? En este mundo, ¿sí? Aunque tenemos muchos sufrimientos, podemos ganar victoria por medio de la palabra, porque la palabra puede darnos la esperanza verdadera. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, muchas gracias por salvarnos. Por tu gracia, por tu palabra, recibimos salvación. Muchas gracias.
especialmente hoy los hermanos amados se le unieron para escuchar tu palabra. Por medio de tu palabra, sabemos que escuchar la palabra es muy, muy importante. Comprendimos que escuchar la palabra es lo más importante, sobre todo en nuestra vida. Por favor, ayúdanos para mantener la palabra en nuestro corazón siempre. Por favor, guíanos en el camino correcto según tu palabra. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.